Amigos, muy buenas noches. Una vez más le damos la bienvenida a este programa del capítulo de Ingeniería Electrónica, La Hora I, que con mucho gusto siempre tenemos el altísimo honor de tener invitados altamente capacitados, altamente profesionales, que discutimos temas de ingeniería, de telecomunicaciones, de electrónica, de ciencia y tecnología y de innovación en general. En esta oportunidad contamos con la presencia del magíster Alberto Cáceda, quien tiene una larga experiencia en temas de emprendimiento y en temas de innovación. Siempre es importante conversar sobre estos temas porque van a elevar el nivel de productividad de los diversos procesos productivos de nuestro país. Muy buenas noches, Alberto, bienvenido a este programa del capítulo de Ingeniería Electrónica de Lima. Buenas noches, es un gusto siempre estar acá con ustedes. Entonces creo que el tema de innovación es un tema muy de moda, que abarca no solo pues a la parte empresarial. Algunos piensan que la innovación está todo solo centrado en la parte empresarial, pero hay innovación en empresa, en gobierno, hay innovación en la educación, hay innovación en la sociedad. O sea, creo que el tema es muy amplio. Es muy amplio y fíjate que en ese sentido y de acuerdo a tu experiencia, por ejemplo, siempre decimos I más D más I, ¿no? Es decir, la I grande de investigación, la D grande también de desarrollo y la I chiquita de innovación. Alguien decía, ¿cómo puede ser posible que la innovación sea la I más chiquita? Entonces, pero al margen de eso, según tu experiencia, ¿cómo evalúas tú el nivel de innovación, de la cultura de la innovación que hay en nuestro país? Bueno, en realidad todavía nos falta mucho si nos comparamos con países, por ejemplo, Corea, Singapur, China o Japón, que están creciendo. Yo creo que la inversión básicamente que se debe hacer es en todo lo que es el proceso educativo, porque la innovación es parte de educación, es transferencia de capacidades, de conocimientos, pero además también tiene que haber pues un ecosistema, ¿no?, que pueda soportar este proceso, porque no basta con hacer un curso, un taller, sino es acompañar también a los emprendedores, a los innovadores en todo el proceso. Y de esa forma, lógicamente, parece complicado, pero por ejemplo, cuando estuve en la presidencia de la Asociación de Egresados de la UNI, atacamos ese problema y ver cómo desarrollar, por ejemplo, procesos de innovación. Y en este caso es un compromiso, por ejemplo, los egresados estuvimos comprometiéndonos en poder implementar un centro de innovación, y en este caso sería pues cada egresado de una facultad apoyar la innovación en cada facultad. ¿Qué cosa es la innovación en realidad? La innovación en realidad se puede tener una innovación en el producto, en el proceso, en el marketing, en la organización, y básicamente es como el proceso de mejora continua, no es cómo recomendar el producto o servicio. Hay que tener en cuenta que dentro de unos años van a haber prácticamente dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas masificadas, globalizadas, y las empresas boutique, porque ya a pedido va a ser más personalizado. Entonces por eso es de que se habla mucho del design thinking, o sea, no del pensamiento en diseño, y eso lo vemos por ejemplo en Finlandia. Cuando uno habla de Finlandia, vi un documental donde ellos habían desarrollado inclusive en ciudades, cada ciudad se ocupaba de un tema. Por ejemplo, Nokia es una ciudad. Fíjate que ese tema de la especialidad de las ciudades es un tema muy importante, no solamente en Finlandia, sino por ejemplo, mira, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo Detroit, la industria del automotor, el tema de Charlotte, que está en North Carolina, los muebles, en el tema de California, el tema de lo que es el Silicon Valley. Exacto. Entonces fíjate que hubo una oportunidad que participé en un conversatorio en una universidad en la que yo les planteaba que Lima tiene que identificarse. Por ejemplo, sería interesante que Lima como la ciudad de la innovación, porque muchos quieren ponerla como la ciudad del gourmet. Está bien, pero también creo que la ciudad de la innovación podría ser. Por ejemplo, yo soy de la región de Cajamarca, yo aspiro que mi región sea la región tecnológica del Perú. Entonces, ese es un tema que creo que deberíamos de orientar también acá en nuestro país. Exacto, pero por ejemplo, no es como si yo quiero sacar deportistas, pongo pues canchas de deportes, todo. Acá, por ejemplo, lo que necesitamos es tener centros de innovación. Centros de innovación y emprendimiento en las universidades, en asociaciones, cámaras de comercio, porque tiene que haber una forma en que yo empiece a probar, experimentar. Yo tengo la suerte de haber pasado por Entel Perú,
por justo la oficina se llamaba Investigación y Desarrollo. Esa la creó el colinadito Eduardo Toledo. Claro, estaba Colina de director general, pero el que estaba a cargo del área informática era Eduardo Toledo. Y esa misma escuela él la llevó al Banco Continental y allá también creó toda la que era la parte de la oficina de investigación en banca electrónica. Yo tuve la suerte de estar en Entel, en investigación y desarrollo, y pasar a Continental, casualmente a la oficina de banca electrónica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa lo que se trataba esa oficina? Lo que era investigar los problemas que habían y que se podía mejorar, encontrar una solución y luego ir a implementarla, ¿no? Entonces había una área específica. Fíjate que el tema de innovación es un tema de mucha importancia, pero sin embargo los indicadores mundiales, en la cual está el Foro Económico Mundial, a nosotros como país nos enrostra de manera dramática. Si no me equivoco, estamos en el puesto 119 en el tema de innovación. Entonces la pregunta que habría que decirle a nuestros gobernantes y a nuestra clase política es que debemos reflexionar y mejorar la cultura innovadora de nuestro país. ¿No te parece? Exacto. ¿Qué ocurre? No? Bueno, se dice que nosotros somos también muy emprendedores, ¿no? Creativos. Creativos, ¿no? Lo que pasa es que salimos del paso, pero es un emprendedurismo de necesidad. Sobrevivencia. De sobrevivencia. Pero lo que debemos hacer es algo más sustancial, porque en realidad prácticamente somos un país productor, o sea, extractor de materias primas, y bien lo dice James Robinson en su libro ¿Por qué fracasan las naciones?, de que casualmente los países extractivos lo que tienen es una estructura, hasta política, porque son las grandes empresas extractoras las que ponen hasta cierto punto ciertas reglas, y en este caso nosotros creo que estamos dentro de eso, entonces no nos deja mucho espacio para el valor agregado. En gastronomía, sí ha sido pues algo que se ha salido del contexto, y es bueno porque eso ha demostrado que nosotros podemos tener ese tipo de valor agregado, en este caso en la Fíjate que una de las actividades que el Perú deberíamos dedicarnos para impulsar el tema de la innovación, yo creo que es la industria del software. No sé si ahí vamos a ponernos de acuerdo, pero que ahí hay otro camino. Sé que no se requiere mucho, se requiere una computadora, una tablet ahora, y se puede hacer la industria del software, y ahí creo que todas las universidades y el Estado mismo deberían impulsar este tema. Ahora casualmente se ha creado pues el clúster TIC, ¿no? Entonces ese clúster hay como 40, un poco más de 40 empresas que han sido seleccionadas y están en un proceso muy positivo porque están entre ellos apoyándose, están haciendo un desarrollo cooperativo, y yo creo que ese es un buen camino. O sea, en algunas cosas el gobierno está tomando buenas decisiones, por ejemplo en crear estos clústeres, porque de todas maneras, si no hay una forma en que apoyarlos, enseñarles cómo trabajar en equipo, lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Acabo de estar hace un mes en Santiago de Chile, en el Congreso Mundial de Fabricación Digital, Fab Lab, y me quedo sorprendido, ¿no? Porque hace digamos en el 2011, habían como 50 Fab Labs en el mundo. Y los Fab Labs han sido creados en el MIT, en el departamento de bits y átomos del MIT, y fue algo muy curioso, ¿no? Porque se empezó a trabajar en un barrio estos de peligrosos, ¿no? De que tenían un índice de criminalidad un poco alta, y un pastor pidió al MIT si se podía hacer algún programa para poder hacer que esa comunidad se ocupe de otras cosas, ¿no? Entonces se creó esta área de Fab Lab. Y había en el África otro pastor que vio esa experiencia y dijo, ¿por qué no lo hacemos también allá en el África? Y empezaron a desarrollar este concepto. En el 2011 habían 50 Fab Labs en el mundo. ¿Y ahora? Ahora te voy a contar, en el 2014 había 500, ahora hay 1180 Fab Labs más o menos. Exponencial. Está creciendo, cada 3 años se duplica. Entonces, sí, y eso, si se mantiene, imagínate cuánto vamos a llegar a hacer de aquí a unos 12, 13 años, ¿no? Y en el Perú también tendría que hacerse un modelo de ese tipo. ¿Por qué? Porque casualmente la fabricación digital se convierte en la 4ª revolución industrial.
y nosotros no tenemos que pasar por la tercera Esa para es, ir a la cuarta. Ese es lo que en dirección estratégica se conoce como la ventaja de llegar tarde. Exactamente. Es decir, la ventaja de llegar tarde te da la posibilidad de no repetir lo anterior, sino llegar. Por ejemplo, mira, una explicación rápida. Vittel, por ejemplo, no tiene la necesidad de pasar por 2.5, por 3, de frente, ir por 4, claro. Entonces, eso es la ventaja de llegar tarde. Y yo espero y abrigo la esperanza, Alberto, de que toda la clase política, la clase académica, empresarial y productiva en general nos pongamos de acuerdo para fomentar la cultura de la innovación. Y sobre todo creo que hay que darle bastante impulso a la juventud, ¿no es cierto? Exacto. Este proceso empieza, por ejemplo, esto de Fab Lab, tienen un programa para niños, ¿no? Que le llaman el Fab Kids, donde prácticamente se le enseña al niño a crear con una plastilina algunas formas determinadas, pero luego se le enseña una herramienta en la computadora que es como un manipulador de plastilina, y él ahora empieza a darle forma con la computadora. Una vez que tiene la forma que quiere, él la puede imprimir en la impresora 3D. Entonces él ha fabricado su primer juguete. Entonces con eso ya las otras. Bueno, yo vengo del campo, yo vengo de un distrito que se llama Colasay, y ahí te confieso que yo hacía mis carros de latas de atún que había, le hacíamos un hueco, claro, sí. Y buscábamos unos piñones, ahí le hacíamos las ruedas, e incluso hacíamos nuestra carretera, o sea que... Tu primera fabricación manual, no digital, sino manual. Incluso tú has visto la fruta de plátano, la cabeza de plátano, claro, al final no hay como especie de una flor. Sí, claro. Eso nosotros llamamos el famoso torito, igual la agarrábamos, le poníamos como especie de ruedas y lo andábamos de carro. También, claro. O sea que, mira, se está regresando algo muy importante. Y fue interesante, por ejemplo, la visita a Santiago de Chile, porque visitamos la Universidad de Chile. Ya. Y tiene un edificio fabuloso que es todo lo que son los laboratorios de todas las carreras, en un sitio concentrado. ¿Por qué? Porque ahora la fabricación digital es transversal en todas las áreas. No hay una sola área, ni siquiera de ciencias o letras, que se escape de poder necesitar en algún momento una fabricación digital. Entonces, por eso cuando hablamos de Finlandia, que ellos dijeron vamos a ser el país del diseño, y diseño de automotores, yo he visto por ejemplo diseño de veleros, pero algo particularizado, o sea, como decir, personalizado. Por ejemplo, IKEA también, ¿no? Es una revolución en todo lo que es la parte de muebles para el hogar. ¿Cuál es el lugar donde los muebles casi no cambian de posición? La cocina, ¿no es cierto? Porque están empotrados. Sí, han puesto un concepto, esa es la nueva tendencia, claro, de empotrar todo. Pero ¿y por qué tiene que estar empotrado? Entonces han creado todo un mecanismo en el cual yo hasta la cocina la puedo tener con muebles movibles. Y de acuerdo a la situación yo puedo cambiar, ponerle un módulo y todo se hace de una forma muy, muy organizada. Bueno, ahí en la cocina no me metería mucho. No es que sea machito, solamente que hay dueños, y ahí mi esposa es dueña de la cocina. Pero hay que enseñarle pues su fabricación digital. No, lo que pasa es que ella, por ejemplo, la mesa, todo eran movibles, ahora no, lo empotró la mesa, ya está. Claro. Y mi opinión ahí no vale, te soy sincero, ¿no? Pero hasta que aprenda fabricación digital no sabe cómo le va a gustar no hacer. cuenta ahí mi opinión. Tiene más mecanismos para hacer cambios. Mira, hay otro tema que es importante que se sepa y aprovechando la oportunidad, que tiene que ver con los temas que estamos conversando, es de que ya se logró aprobar la política de Estado número 35, que tiene que ver con el tema relacionado con la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Entonces, allí hay muchos temas que tenemos que ver con el tema relacionado con la innovación. Entonces, y eso se da donde en el acuerdo nacional. Por eso cuando conversábamos contigo también conveníamos que era importante hablar sobre un acuerdo por la innovación. Entonces ahí sería importante que... Ese es el caso de Colombia. Colombia, en Medellín se originó casualmente esta iniciativa, el Acuerdo por la Innovación. Pero no es simplemente que yo firme un documento, es simplemente de que los actores importantes en el desarrollo se comprometen, cada uno, en hacer algo por la innovación. No es solo firmar el documento, sino empezar algún programa. Se hizo una alianza público-privada, las empresas que le conviene lógicamente hacer este desarrollo hicieron esto, y el paso inicial era hacer un diagnóstico de las personas o las empresas que participaban, y eso se creó como un modelo de madurez. Según ese modelo de madurez se dividieron 4 cuadrantes, según la madurez, y a cada uno se le puso un programa determinado.
porque el que estaba recién empezando necesitaba formación, el que estaba ya más o menos mediano necesitaba capital, y así, ¿no? Cada uno necesitaba algo para continuar con su proceso. Se desarrolla un ecosistema, y en este caso te voy a contar, ¿no?, una propuesta que se hizo a través de la Asociación de Egresados de la Universidad de Ingeniería. Llegamos a investigar, entonces dijimos, vamos a hacer un desarrollo de una comunidad, pero en 5 pasos, ¿no? Una es un proceso de educación continua. O sea, de hecho, sale la gente de la universidad y de ahí no estudia, pero si le enseñamos, como decir, ¿no?, enseñamos a aprender, de aprender a aprender, entonces ellos van a ver que la generación o la renovación del conocimiento tiene que estar continua. Segundo, una red de mentoría. ¿Por qué? Porque necesitamos muchas veces alguien que nos guíe, que nos dé algún tipo de consejos. Y la red de mentoría se ha demostrado que es uno de los procesos para la transferencia tecnológica más utilizados en países desarrollados. El tercero es la red de consultores. Acá en el país no hay un solo sitio que se formen consultores. El consultor se forma en la calle y muchas veces no tienen estándares. Entonces, si nosotros aprovechamos por especialidad y los colegios profesionales, como el colegio de ingenieros, que tienen que ser los abanderados, formar consultores. Y ahí fíjate que el tema está en lo que dicen los españoles, el famoso consulting, ¿no? Claro. Entonces, el tema está, yo creo que eso parte de la formación académica. Por ejemplo, un consultor puede ser un experto formado bajo la metodología del caso. Exacto. Pero otro puede ser bajo la metodología de la investigación científica. Es decir, yo puedo desarrollar un trabajo de consultoría iniciando los pasos desde la identificación del problema. Claro. Entonces, por eso te decía que ahí hay un tema académico también que tiene que definirse. Si lo hago por el método del caso o por el método de la investigación científica. Yo te confieso que me inclino por lo segundo, es decir, llevando la metodología de investigación científica. A pesar de que yo hice mi maestría en una universidad que me llamaba el método del caso, tipo Harvard, pero claro, al final creo que mejor lo conveniente es lo otro, creo yo. Bueno, hay, solo para terminar nada más, los últimos 2 puntos, que es un modelo de centros de emprendimiento, porque digamos, centros de emprendimiento son como escuelas donde vamos a ir donde lo que tú dices, investigamos o hacemos alguna metodología de casos. En realidad es ahí el método de prueba, ¿no?, donde vamos a probar, vamos a diseñar lo que vamos a hacer. Y el quinto elemento es una plataforma digital de servicios, porque yo necesito especialistas, necesito proyectos, necesito recursos y también necesito capitales. Entonces, si es que no tengo algún tipo de herramienta como un Uber, cuando yo necesito transportarme, con un Uber lo puedo cambiar. Eso es innovación. Necesitamos hoy. Eso es innovación. Exacto. Pero lo que también debemos esta noche, creo, Alberto, puntualizar que el tema de la innovación no necesariamente está relacionado con alta tecnología dura y pura. No. Por ejemplo, la que nos ha dado una gran clase al respecto es 3M. 3M ha innovado tanto y creo que es la empresa más innovadora que hay en la actualidad. Creó el Post-it. Claro. Y el Post-it no es tecnología dura y pura, entonces eso hay que dejar bien claro, que la innovación no necesariamente está amarrada a alta tecnología. Exacto, y tú sabes que el Post-it fue un invento por error. Querían inventar otra cosa y salió el Post-it, esa goma larga, suave, y la usaron para eso. Entonces empiezas a innovar y muchas veces no llegas al camino, pero llegas a caminos diferentes, pero de cosas que te pueden servir. Cuando tú planteas la innovación, hay que tener en cuenta que es parte de la dirección estratégica y ahí se pone una dicotomía. Gestionas la innovación, pero innovas de la gestión. Ahí te voy a comentar, ¿no? Yo últimamente acuño 3 palabras: gestión, innovación y tecnología. Claro. Gestión de los otros 2, tecnología para los otros 2 e innovación para los otros 2. O sea, en realidad es como el yin yang, ¿no? Claro. Necesito uno y ese alimenta al otro y eso es lo que va llenando. Un comentario que te quería hacer es, tú sabes que el MIT ha creado para enseñar ingeniería la metodología del CDIO. C de concebir, D de diseñar, I de implementar y O de operar. O sea, lo que dice es que los estudiantes cuando entran a la universidad ya no tiene que ser el método tradicional de enseñanza, un profesor adelante transmitiendo el conocimiento, sino se crea un esquema más personalizado.
porque cada uno, ahora con tanta diversidad de temas por desarrollar e investigar, el alumno entra y empieza a concebir lo que quiere. Luego, una vez que identificó, en la siguiente etapa, empieza a diseñar lo que ha concebido. En la siguiente etapa lo implementa y en la última lo opera. O sea, ¿qué significa? Que al terminar la universidad sale un emprendimiento, él sale con su emprendimiento. Fíjate qué interesante, porque ya significa que yo tuve la oportunidad de ser director de electrónica de una universidad en la que yo precisamente hice eso sin saber el MIT. En el sentido que tú cuando vas, por ejemplo, el Institutos Electrónicos 3, ves la teoría y luego el laboratorio. Entonces, ¿sabes lo que hicimos? Al laboratorio lo partimos en dos. De las 8 prácticas, dijimos al profesor, selecciona las 4. De tal manera que el curso sería lo siguiente, ya no solamente en 2 etapas, sino en 3 etapas. Es decir, la teoría, aprende la teoría, y en la primera parte del laboratorio verificas la teoría con esos laboratorios, y en la segunda parte aplicas la teoría. Excelente. ¿Ya? Entonces, y eso, te soy sincero, hizo un cambio bastante dramático. E incluso mis alumnos luego ganaron Intercom después que había estado rezagado de mucho tiempo. Y ahora lo que sí falta es la incubadora, ¿no es cierto? Ahora, y cuando te habla del ecosistema, no podemos hacer ese cambio en la universidad si no involucramos a la empresa, si no involucramos al gobierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Y si no involucras a las autoridades, claro, también. Al decano, al consejo de facultad, a los profesores que tienen que romper el paradigma. Entonces, que es todo un trabajo duro, ¿no? Sí, y a propósito de que estás hablando de ese tema, hace unos años hice una consultoría de interoperabilidad, ¿no? De ver cuál es la situación de interoperabilidad en el país. Bueno, de hecho, el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2013 empieza diciendo, conocemos los problemas, ¿no? La falta de articulación, la falta de recurso calificado, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que me gustó mucho, una metodología que vi que aplicaban en varios países, que era manejar las dimensiones de la integración, en este caso la interoperabilidad visto como integración. Y empezaban con la gobernanza, que es lo que tiene que hacer el tomador de decisiones, el momento sociocultural, la dimensión sociocultural, está preparado la organización para hacer ese cambio. El tercero era el modelo de gestión, cómo voy a manejar los recursos, la permanencia, la sostenibilidad. El cuarto elemento era el manejo de la información, los datos, las tecnologías, y en el último elemento, la infraestructura. Así, mi estimado Alberto, la verdad que el tema de la innovación, de la ciencia y la tecnología y la aplicación de la ingeniería en general es muy apasionante, y sobre todo que al final creo que todos los ingenieros somos conscientes de que la ingeniería al finalizar tiene un profundo impacto social. Exacto. Es decir, una vez me decían, oye, ¿qué es un ingeniero electrónico? Bueno, un ingeniero electrónico es aquel que hace fácil la vida de las personas y satisfactorio, a través de la televisión, a través de la música, y por supuesto que conviene con muchos temas, pero ahora hay que seguir innovando, hay que romper ese paradigma que dice que Perú es un país creativo, pero sin embargo en Indecopi solamente aparece el 1% de patentes de peruanos, o sea que hay una incoherencia, una inconsistencia. Alberto, como siempre te agradecemos por tu venida aquí al programa. Más bien tu reflexión final. Gracias por invitarme, y lo que quisiera a través de este programa, invitarlos a que participemos en este proyecto del Acuerdo por la Innovación para el Desarrollo. Yo creo que desde muchos aristas, nosotros como país, como ciudad, como comunidad en las diferentes áreas, necesitamos tener un compromiso, y ese compromiso es un compromiso con la innovación, en la mejora continua. Y yo creo que este acá es un buen reto, ya lo ha demostrado Colombia y lo han demostrado otros países, que es al acuerdo, así como están haciendo ustedes el acuerdo nacional, y qué bueno que han incluido todo el tema de tecnologías. Tiene que ser un compromiso de profesionales, de empresarios, de autoridades y de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, Alberto, y a los amigos televidentes nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Hasta luego.